la cual Dios había dado a los israelitas por medio de Moisés. Así que Esdras fue y trajo el libro y lo leyó desde muy temprano hasta el mediodía. Todos los que estaban ahí escucharon con mucha atención. Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para esa ocasión, de manera que todos podían verlo. A su derecha también de pie estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilquías, Maasías, y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malaquías, Azum, Asbadana, Zacarías, Mesalum. Y cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie. Entonces Esdras alabó a Dios Todopoderoso, y todos con los brazos en alto dijeron: sí, sí, alabado sea Dios. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios. Después de esto, los siguientes ayudantes de los sacerdotes ayudaron al pueblo a entender la ley de Dios: Josué, Bani, Serebías, Jaramín, Acub, Sabati, Odías, Masiseas, Coelitas, Arías, Josabad, Hanán y Peláis. Ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender. Y al oír lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar. Y entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras y los ayudantes dijeron a la gente: no se pongan tristes, no lloren, porque este día está dedicado a nuestro Dios. Esdras también les dijo: hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es un día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes, alégrense, que Dios les dará fuerzas. Y los ayudantes de los sacerdotes también calmaban al pueblo y le decían: cállense, no lloren, porque este es un día dedicado a Dios, no hay motivo para estar tristes. Así que todos se fueron y organizaron una gran fiesta para celebrar que habían entendido la lectura del libro de la ley, y todos fueron invitados a la fiesta y comieron y bebieron con alegría. Déjenme orar. Dios Padre, gracias porque te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Bendice tu palabra, Dios, en esta hora. Permite que el sermón sea breve y sea claro, Dios, para que pueda llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, tu palabra, Dios. Así que hoy pongo la vida de mis hermanos en tus manos y también pongo mi vida delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recuerden, la semana pasada hablamos de cómo edificar a nuestra familia, y nos basábamos en Nehemías también, en el libro de Nehemías, cuando comenzaron a construir los muros, que hubo oposición de algunos enemigos ahí. Entonces, este suceso que leímos ahorita pasó algunos días después. El muro construir las murallas, de las cuales hablamos la semana pasada, el mes anterior a este suceso. Había pasado un mes. Habían completado ese trabajo solamente en 52 días. De modo que el primer día, ahí habla del Tisri, que es el primer día del mes del calendario hebreo, del séptimo mes del calendario hebreo. Dice que fueron a la plaza. Todos los judíos fueron congregados a la plaza. Y ahí, estando en la plaza, Nehemías invitó al profeta Esdras a abrir el libro de la ley, que era el libro que Moisés les había entregado a leer. Y el punto fue que ahí en el texto que leímos dice que había hombres, había mujeres y había niños. En la Reina Valera dice que niños que podían, ¿qué? Entender. Niños que tenían ya el entendimiento. Y en la versión que yo les leí dice que había niños que tenían mayores de 12 años, ¿sí? Entonces estaban las familias enteras. ¿Había niños pequeños? Sí había niños pequeños, pero seguramente hacían lo que hicimos nosotros hoy con los niños. Se los llevaron a un lugar a instruirlos según su edad, ¿sí? Pero estaban las familias congregadas ahí en ese tiempo. Y fíjense lo que hicieron los israelitas. A mí me emociona esto, porque aquellos israelitas no solo escucharon la palabra de Dios, dice que estaban desde la mañana hasta el mediodía. Era mucho tiempo. Estar parados en la plaza, en el patio de ahí de Jerusalén, era muchísimo tiempo. Estaban escuchando todo el libro de la ley, que era el Pentateuco, que eran los 5 libros del Pentateuco. Los estaba leyendo el profeta Esdras, pero dice que no solamente estaban escuchándolo, estaban oyendo. Dice que estaban escuchando y estaban permitiendo que esas palabras, cada una de las palabras,
llegara al corazón de cada uno de los que estaban ahí. Por eso cuando Nehemías y Esdras empiezan con este procedimiento, con este proceso, seleccionan a las personas que ya pueden entender la palabra de Dios. Y dicen, ponen a los niños, a los pequeños no, pero ponen a los niños que ya tienen esa parte de poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y a los demás niños pues se los llevaron a otro lado, a seguirlos instruyendo, pero ahí estaban los que podían entender. Y los israelitas que estaban ahí, ellos entendían la palabra de Dios. Y vemos en el texto, dice que por haberla entendido, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Comenzaron a llorar. Lloraron de alegría, de emoción o de arrepentimiento, porque ellos tenían alrededor casi 75 años de estar en esclavitud en Babilonia. Y venían de un exilio, venían de un cautiverio a escuchar la palabra de Dios. Y eso, la palabra de Dios los motivó, los animó, los hizo que se arrepintieran y comenzaron a llorar fuerte. Había un arrepentimiento por haber estado lejos de la palabra de Dios por mucho tiempo. Y este texto, hermanos, nos deja ver que la palabra de Dios no solo tiene que ser escuchada. La palabra de Dios solo tiene que ser escuchada para que ocurra algo sobrenatural. Tiene que ser escuchada, pero tenemos que permitir que esa palabra entre a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que pueda empezar a haber cambios en nuestra vida. Muchos podemos escuchar la palabra de Dios, pero así como entramos, salimos. No permitimos que la palabra eche raíces o que la semilla sea sembrada en nuestras vidas. Y si no pasa eso, déjenme decirles que nunca vamos a experimentar un cambio. Ni siquiera nos va a pasar lo que les pasó a estos hombres. Ni siquiera va a haber un arrepentimiento, ni siquiera va a haber una emoción en nuestra vida. Vamos a escuchar como si escucháramos cualquier cosa. Por eso cuando alguien habla de la palabra de Dios, dice que Esdras se puso de pie. Y dice que cuando él abrió el rollo, dice que los que estaban a su lado se pusieron de pie por respeto a la palabra de Dios. Y empezó a hablar de la palabra, empezó a leer los libros. Y dice que las personas al escucharlos empezaron a llorar, empezó a pasar algo en sus vidas. Y ese es el impacto que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Ese es el impacto que debiera tener la palabra de Dios en nuestra vida. Que cuando la escuchemos, a lo mejor el pastor no les dice que se pongan de pie ni el que está aquí al frente, pero nosotros tenemos que saber esto, que la palabra de Dios trae un impacto fuerte a nuestra vida y que merece todo el respeto que se merece la palabra de Dios, ¿sí? Por eso el impacto que tiene la palabra de Dios en una persona es vital, ya que todos llegamos a los pies de Cristo, o todos llegamos a ser hijos de Dios, cuando alguien nos habló de la palabra, y no solamente que nos habló, sino que permitimos que esa palabra llegara a nuestra vida, y se hiciera, y que la semilla fuera sembrada, y a partir de ahí comenzamos a hacer cambios en nuestra vida, empezó a hacer efecto en nuestra vida. Empezamos a experimentar cambios. Y este texto nos deja ver que la palabra no solamente tiene que ser escuchada, tiene que ser comprendida y entendida por nosotros. Tenemos que digerir, tenemos que entender esa palabra de Dios. Muchas veces nada más estamos escuchando, estamos leyendo, pero no entendemos ni lo que leemos ni lo que nos dicen. Tenemos que orar a Dios y tenemos que decirle a Dios: Señor, dame el entendimiento, dame el discernimiento para poder entender lo que tú tienes para mí. Y cuando pasa eso, hermanos, créanme que hay bendición en sus vidas. Hay bendición porque la palabra es poderosa. El texto nos enseña que cuando los judíos estaban escuchando, dice que había algo dentro de ellos que estaba trabajando fuerte. Y era la palabra, como dijo Isaías: cuando la palabra sale de mi boca no regresa vacía. Nosotros tenemos que saber que cuando la palabra llega a nuestra vida, pasa algo dentro de nosotros. Por eso tenemos que escucharla. Y hermanos, esta semana hemos estado leyendo la palabra como un acto de obediencia a Dios. Hemos estado ahí con las familias haciendo nuestros devocionales, hemos estado subiendo las fotos, hemos estado leyendo con nuestros hijos, con nuestras esposas, con los más pequeños incluso. Todos tienen la obligación y todos tenemos el derecho de escuchar la palabra de Dios. Todos esta semana estuvimos haciéndolo. Y este texto que leímos habla del impacto que tuvo la palabra de Dios con los judíos y lo que provocó en ellos. Y yo les pregunto a ustedes hoy en la iglesia:
Si estuvimos haciendo esto en la semana, ¿qué provocó la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué provocó la palabra de Dios en la vida de tus hijos? ¿Qué provocó la palabra de Dios en la vida de tu esposo, en la vida de tu esposa? A lo mejor leímos por leer, a lo mejor ni leímos. Pero si leímos, hermanos, realmente tuvo que haber hecho algo la palabra de Dios. Y hoy quería escuchar testimonios de lo que hizo la palabra de Dios. Hay muchas cosas que encontramos en la primera carta de Juan y nos fue de muchísima bendición, de verdad. Pero tenemos que saber que la palabra de Dios tiene que ser leída, tiene que ser escuchada y tiene que ser comprendida para que podamos experimentar cambios en nuestra vida. El hecho de que tú como papá o mamá les expliques la palabra a tus hijos, y no solamente que se las expliques a la palabra a tus hijos, que con tus hechos la vivas, eso les va a marcar la vida para siempre. Eso les va a dar una pauta para que ellos puedan crecer y comiencen a ser instruidos en la palabra. Por eso era el hecho de que los papás estuviéramos con ellos. Los niños a lo mejor, ten tu Biblia y léelo tú. No, nosotros tenemos que estar con ellos y explicarles qué quiere decir eso. El texto nos habla de que cuando Nehemías y Esdras, cuando Esdras estaba leyendo, dice que había a su derecha y a su izquierda hombres. Que al final, cuando leyó todo, dice que separaron a esos hombres y empezaron a explicarles la palabra a todos los que estaban ahí. Y cuando los encontraron llorando, dijeron, no lloren, es un tiempo de alegría. No hay por qué estar tristes, es un tiempo dedicado a Dios hoy. ¿Por qué? Porque la palabra había hecho algo en sus vidas. Entonces, nosotros como papás, o como hijos, o como hermanos, tenemos toda la obligación de explicar la palabra de Dios a nuestros hijos, o a nuestra familia. Y Dios se va a encargar de lo demás. No podemos decirle solamente que Dios existe, que Dios es real. Eso es parte de su crecimiento y lo van a ir entendiendo conforme pase el tiempo. Pero tenemos que darles armas para instruirlos. Ellos por su iniciativa no van a buscar a Dios, créanme. Por su iniciativa los niños no, los jóvenes no van a ir a buscar a Dios. Tenemos que instruirlos, tenemos que darles las armas nosotros. Y tenemos que llevarlos a la palabra de Dios y enseñarles el poder de Dios para que luchemos esta batalla en la cual estamos inmersidos. Como dice Pablo ahí en la 2 de Corintios 10, 3, 5 dice, es verdad, fíjense lo que dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Esto es lo que dice Pablo, y a mí me impresiona que este grupo de judíos exiliados, este grupo que estaba ahí en el patio de Jerusalén, acababan de regresar del exilio, y es decir, habían regresado de un cautiverio de mucho tiempo, de no haber escuchado a Dios, 75 años de no escuchar la palabra de Dios. Y me impresiona cuál fue su reacción a la palabra. Escucharon y provocó algo en ellos. Pero nos debe quedar claro a nosotros que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios o leemos la palabra de Dios, la respuesta, ¿qué pasó con los judíos? Adoraron a Dios. El leer la palabra o escuchar la palabra debe de provocar en nosotros un sentimiento de adoración a Dios. Tenemos que adorar después de que leemos y escuchamos la palabra de Dios. Tiene que haber adoración. Nos debe de quedar claro que leer la palabra nos debe de llevar a esta respuesta. Y qué mejor que adoración que la obediencia. Nos debe de llevar a una obediencia. Y yo creo que algo que tenemos que saber es que no solo estaban los hombres ni las mujeres. Había hijos, niños que escucharon la lectura de la ley. Los jóvenes, pues era importante que todos los que estaban ahí conocieran su deber y su obligación como pueblo de Dios. Y nosotros como papás tenemos que entender esa parte también, que nuestra responsabilidad es que nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas sepan cuál es el deber como hijo de Dios. Por eso la necesidad de leer, hermanos, de estar en la palabra es mucha. Debemos instruirlos a nuestra familia, no podemos dejar ya pasar el tiempo. Muchas veces decimos, no, hombre, después, pero no, el tiempo es ya.
No podemos seguir dejando pasar el tiempo y decidir. Esto es interesante. Y no podemos decidir que ellos cuando tengan la edad lo hagan. Decir, no, pues dejen a nuestros hijos, déjanos cuando ellos tengan edad, ellos van a tomar la decisión. No, no podemos decir eso tampoco. Porque ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Ellos no van a buscar a Dios por su cuenta. Nosotros como papás tenemos que tomar esa rienda, esa batuta y decir, ¿sabes qué? Vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos que levantarnos, tenemos que levantar nuestra voz. No podemos dejar pasar el tiempo más. Si queremos una iglesia fuerte, debemos de tener familias fuertes. Familias fuertes que peleen. ¿Y cómo comenzamos a tener familias fuertes? Desde casa. ¿Y cómo desde casa? Pues instruyéndolos en la palabra de Dios. Siendo obedientes a la palabra de Dios. Ahí es donde podemos comenzar nosotros. Porque si dejamos pasar el tiempo, hermanos, realmente nuestros hijos los vamos a perder. Tenemos que tomar esa batuta nosotros. Pero no solo nuestros hijos, hermanos, sino debemos ser también ejemplo para nuestras parejas, para nuestras esposas, para sus esposos. Tenemos que ser ejemplos para toda la familia. Y esa consecuencia va a ser de bendición para la iglesia. Va a ser de mucha bendición, porque si nosotros tenemos una familia fuerte, vamos a tener aquí una iglesia muy fuerte, espiritualmente hablando. Una iglesia que avanza, una iglesia que ora, una iglesia que lee, una iglesia que entiende la palabra de Dios. Pero tenemos que empezar por casa. No podemos decir, no, pues yo allá nomás en la iglesia el domingo, a la hora de la predicación escucho, en la escuela bíblica, y ya no, desde casa tenemos que entender. Tenemos que empezar a poner cimientos. Y esto, hermanos, debe de ser una prioridad. Ya no podemos dejar pasar más tiempo. Tiene que ser una prioridad, ¿verdad? Y si no lo hemos estado haciendo por mucho tiempo, yo creo que es el tiempo de retomar la palabra de Dios y comenzar a vivirla. Comenzar a vivirla. Tal vez muchos hemos dejado ahí el primer amor, como dice en Apocalipsis, ¿no? Cuando llegamos a Cristo había un sentimiento hermoso, del cual queríamos hablarle a todos de Cristo. Pero cuando pasó el tiempo y abandonamos la palabra de Dios, se fue muriendo ese sentimiento. Y dejamos la palabra, incluso ya ni siquiera la leo para mí. Menos la voy a leer para mi esposa, menos la voy a leer para mis hijos. Si hemos dejado eso, hermanos, realmente vamos a tomarlo nuevamente. Hoy es el tiempo de hacerlo. Ya no podemos dejar pasar tiempo. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar la instrucción correcta, la precisa, la instrucción de Dios. Y no podemos equivocarnos ya en seguir buscando respuestas donde no hay. Muchas veces queremos buscar respuestas a lo que estamos viviendo donde no debe de ser. Y la instrucción precisa y las respuestas las podemos encontrar en la palabra de Dios. No puede haber otra cosa. Porque el enemigo nos va a seguir susurrando, nos va a engañar. Y si no estamos firmes, vamos a caer otra vez. Vamos a volver a caer y vamos a volver vamos a regresarnos a ese cautiverio como estaban los judíos exiliados. 75 años estuvieron adorando imágenes, viviendo unas vidas desenfrenadas, haciendo cosas indebidas. Pero cuando regresaron, que escuchaban la palabra de Dios, se dieron cuenta de muchas cosas. Y si tú o yo lo hemos estado dejando de hacer, es el tiempo, no hay mañana, hermanos, de verdad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que debemos empezar desde hoy a leer la palabra, porque ahí encontraremos la instrucción de Dios. Ahí vamos a encontrar lo que tenemos que hacer. Porque Dios algo que quiere de nosotros es que seamos sabios, no necios. Muchas veces queremos seguir siendo necios. Tropezamos y volvemos a tropezar y no entendemos. Pero la palabra de Dios, el conocimiento nos va a dar sabiduría. Y si queremos ser sabios, tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar a tomar la palabra nuevamente, a leerla, a entenderla, a vivirla. No podemos, te voy a leer la palabra, entiéndela tú. No, tú también tienes que hacerlo. Esdras, cuando se levantó a leer, empezó a leer la palabra. Pero Esdras sí la vivía. Él era un profeta, él la vivía la palabra. Y Dios usa a las personas que leen la palabra y la viven. Y cuando predican, hay cambios en la vida de las personas. Por eso necesitamos entender
Qué tan poderoso, qué impactante es la palabra de Dios cuando es escuchada. Y cuando es entendida es mejor aún más. En la iglesia no estuvieron leyendo. Sé que muchas sí estuvimos leyendo. Y no les voy a decir, ya no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. No les voy a decir, hermanos, pues no, ahí después, no. No está bien, hermanos, realmente. Y a lo mejor no, eso de subir una foto no es para exhibirnos, ni quién sí, quién no. Es por un cuidado, sí. Es porque nosotros tenemos que buscar las formas, las maneras de hacerlo. De saber que estamos con nuestros hijos, estamos orando por todas las familias de la iglesia. Pero ya no podemos decir, bueno, no lo haga, no. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad como papás es instruir a nuestros hijos. Y no podemos esconder esa naturaleza que Dios nos ha dado. No podemos esconder lo que somos. Si somos hijos de Dios, nuestra responsabilidad es empezar a estudiar la palabra, a leer la palabra, a enseñar la palabra a nuestros hijos, a nuestras esposas. Esa es nuestra responsabilidad y no podemos empezar a buscar respuestas donde no las hay. En la palabra de Dios podemos encontrar el consejo que tú necesitas para tu vida, la dirección que tú necesitas para tu vida, lo que siempre has estado buscando para tu vida, lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Así que no busquemos en otra parte, hermanos. Muchas familias no estuvimos leyendo y les digo, yo no puedo decir que está bien, porque esa es nuestra responsabilidad. Es el hecho de no buscar la palabra de Dios en nuestra vida, es decir, de no leer, de no estudiarla, de no compartir la palabra de Dios. Eso a nosotros también nos va a tener un retroceso. Vamos a abandonar la palabra de Dios y lo vamos a reflejar en nuestra vida. Eso es inevitable, hermanos. A veces podemos decir, no, es que pues hoy no tengo chance, a lo mejor otro día que tengo oportunidad lo voy a hacer. Y tampoco podemos hacer eso, porque no es así. Tal vez no lo entiendes, pero cuando vas a comenzar a leer la palabra y dices, bueno, hermano, es que yo no entiendo la palabra, pero hermano, hay muchos hermanos aquí que te podemos explicar. Podemos entenderlo, a lo mejor no puedes entender la palabra, pero mínimo me puedes parar y puedes decir, pastor, no puedo, no entiendo la palabra. Y a lo mejor yo tampoco la voy a entender, pero si no, vamos a pedir ayuda y te podemos explicar. Pero lo que queremos ver, hermanos, realmente es que tomemos la iniciativa de tomar la palabra, la Biblia, y de venir y de leerla. Es lo que queremos. A lo mejor no va a haber un cambio inmediato en tu vida, pero si lo seguimos practicando, Dios va a empezar a trabajar de una forma consecuente en tu vida. ¿Sí? Pero ¿cuál es el punto? Tenemos que comenzar a hacerlo. Tenemos que empezar a hacerlo. A mí me gustaría que me dijeras, pastor, no entendí aquí. Y a lo mejor no te puedo ayudar en ese momento, pero sí podemos hacerlo. Podemos empezar a orar por eso. Pero la idea es que nosotros tengamos esa iniciativa de hacerlo. No que nos quedemos estancados. ¿Quieres realmente pelear por tu familia? ¿Quieres realmente empezar a que tu familia crezca, a verlos crecer en la palabra, a tomar decisiones sabias, a que tú tomes decisiones sabias, a que tus hijos o tu esposa te vean? Pues comienza por ti. Comienza por ti. ¿Quieres realmente eso? Vamos a comenzar. Y hoy no dejes pasar más tiempo. Si quieres poner buenos cimientos en tu familia, tienes que comenzar, tomar la palabra. Y eso sería un buen comienzo. Sería un buen comienzo para hacerlo. Estas personas, lo que pasó en Jerusalén el primer día del séptimo mes, eso fue excepcional porque los muros cuando se levantaron apenas iban a ser habitados. ¿Y cómo comenzaron ellos? Con la palabra. Comenzaron a darles dirección a todos con la palabra de Dios. No comenzaron viviendo ahí, no. Comenzaron predicando la palabra de Dios y dándole las instrucciones necesarias, sus responsabilidades y sus obligaciones como hijos de Dios. Y de eso se encargó el profeta Esdras de hacer. Así que nosotros como líderes de la casa, como papás, también tenemos, si queremos tener un nuevo comienzo con nuestros hijos, con nuestra familia, a partir de hoy, a partir de este mes, póngale, no nos vamos tan lejos.
Tenemos que comenzar por algo. Y qué mejor que sea la palabra de Dios. Vamos a seguir esta semana leyendo. Van a ser asignados los libros más adelante. Pero tenemos que tomar cartas en el asunto como papás. No podemos dejar pasar más tiempo. Tenemos que empezar a hacerlo. Ahí Esdras leyó el libro de la ley y todos escucharon. Y la palabra les causó impacto. Y nosotros debemos orar. Escuchen esto. Debemos orar a Dios y pedir instrucción para llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Porque déjenme decirles que no es garantía que si yo vengo a la iglesia y yo acepté a Cristo, mis hijos también. No es garantía eso. Ni mi esposa tampoco es garantía. ¿Sí? Nosotros tenemos que primero tomar la instrucción de Dios, orar a Dios y pedirle a Dios que nos dé su consejo para poder guiar a nuestra familia a los pies de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer primero. A todos. Y tenemos que buscar las formas. Porque hay hijos difíciles, sí, hay esposas difíciles, sí hay. Hay esposos difíciles, también hay. Que no quieren escuchar, no van a escuchar. Pero hay una ilustración, fíjense, tenemos que buscar las formas nosotros de cómo hacerlo. Hay una ilustración que hace unos años, en los tiempos donde no existía el correo electrónico, un papá cristiano estaba preparando a su hijo para ir a la universidad por primera vez. Y le dice: hijo, quiero que tengas esta Biblia. Le entregó una Biblia y dice: y en ella vas a encontrar las riquezas de la sabiduría de Dios para cada día de tu vida. ¿Sí? Y el hijo, bueno, pues lo tomó, el chico cogió la Biblia, la metió en su maleta, se fue de viaje, le dijo adiós a sus papás y se fue, ¿verdad? Entonces, pasaron algunas semanas y el muchacho finalmente llegó a donde estaba, donde tenía que llegar, estaba ya ahí instalado y les empezó a escribir a sus papás: papá, necesito dinero, necesito que me estén mandando dinero constantemente. Y el papá le escribió y le dijo algo. Dijo: no te voy a mandar un cheque, hijo. Dijo: no te voy a mandar más dinero. Dijo: más bien quisiera alentarte a que leyeras tu Biblia. El papá, la insistencia de él era de que el hijo leyera la Biblia. Sí. Dijo, y el muchacho escribió de nuevo: papá, estoy leyendo mi Biblia, pero lo que realmente necesito es dinero. Dijo: no, la leo, pero yo necesito algo para servirme. Necesito dinero. Y el papá pues insistía el chico le decía: papá, por favor. Y el papá y el hijo intercambiaron varias cartas. Pero el papá se negó finalmente a mandarle ese dinero. Y las súplicas del hijo se hicieron más intensas para que le mandara dinero. Y se hicieron cada vez más y más insistentes. Y el hijo le dijo que él estaba leyendo su Biblia, pero que sus necesidades eran más bien económicas. Entonces el chico regresa a su casa durante vacaciones. Y él estaba bien molesto con su papá por no haberle mandado el dinero. Y el papá le dijo: hijo, tú nunca necesitaste dinero. Dijo: nunca necesitaste dinero. Todo el dinero que necesitabas ya lo tenías. Simplemente no lo sabías. Tú me insistías que estabas leyendo tu Biblia, pero yo sabía que no la estabas leyendo. Si tú hubieras abierto tu Biblia en los versículos que yo te sugerí, ahí hubieras encontrado el dinero que yo te mandé. En los versículos hubieras encontrado ese dinero que yo te mandé. A lo mejor ¿cómo se dice? Esta ilustración es algo ortodoxa. Es algo que a lo mejor no nos ayuda mucho a nosotros porque es muy impráctica, por decirlo así. Pero lo que sí sé es que nosotros tenemos que orar a Dios que nos dé dirección y que nos muestre las formas de cómo llevar a nuestros hijos o a nuestras esposas o a nuestra familia a que lean la palabra de Dios. ¿Sí? Hay ocasiones en que no sabemos ni cómo hacerle, pero tenemos que orar a Dios y decirle: Señor, muéstrame qué hago, muéstrame cómo le hago. Y tal vez esto es algo muy impráctico en la forma de llevarlos, pero tenemos que orar a Dios y tomar acciones. Ya no podemos quedarnos así como que, bueno, ahí después no. Lo que quiero decirles con esta ilustración es que nosotros tenemos que tomar acciones ya.
para poder enseñar a nuestros hijos. Ellos no pueden decidir cuándo. ¿Qué creen que va a pasar si los dejamos decidir? O se van a desviar, van a tomar decisiones conforme al mundo, conforme a lo que ellos piensan que está bien. El mundo se está preparando ahorita, eso yo creo que todos lo sabemos. El mundo está haciendo ajustes cada día más y nos está presionando. Hay nuevas leyes, nuevas ideologías, hay nuevos pensamientos, nuevas reglas, y cada vez nos están acorralando más, cada vez nos están encerrando más. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer frente para prepararnos y hacer guerra contra esto. Si no queremos hacerlo, hermano, es decisión de ustedes. Realmente es decisión de ustedes, no es decisión mía. La instrucción se está dando aquí en la iglesia, la instrucción se está dando por parte de Dios. Pero si nosotros no queremos tomar acciones, ya es decisión nuestra, ¿sí? Tenemos que prepararnos para hacer frente. Y algo hermoso que nos dice el texto de Nehemías es que dejó a los niños mayores de 12 años, a los que podían entender, a los que ya podían discernir entre lo bueno y lo malo. Esos niños ya pueden entender la palabra y pueden tomar decisiones ya sabias, ¿sí? Pero si nosotros los dejamos que tomen las malas decisiones, los vamos a perder. Van a irse por otro lado. Por eso tenemos que entender que cuando vamos a estar en un tiempo en familia, tenemos que estar todos leyendo la palabra y escuchando la palabra de Dios. Algo que tiene la cultura hebrea, y siempre me ha gustado, es que a los niños desde los 5 años les empiezan les sueltan los libros del Pentateuco, a que los empiecen a leer, a memorizar, y a los 16 años ya se lo saben los 5 libros de memoria, todos, a los 16 años. ¿Cuántos libros de memoria nos sabemos nosotros jóvenes? Un versículo. Necesitamos entender. A lo mejor ellos son religiosos, sí, porque en las sinagogas es así, la cultura hebrea es así. Hoy Dios no nos exige que nos sepamos todos los libros de memoria, pero sí que podamos citar su palabra, que podamos usar su palabra cuando sea el momento. Y eso nos lo va a dar el Espíritu Santo en nuestra vida. El poder defendernos, el poder citar un texto, el poder bajar la palabra al corazón, eso nos lo va a dar el Espíritu Santo. Pero si no leemos, si no estamos un tiempo con Dios, si no llevamos a nuestros hijos a que la lean la palabra, no va a pasar nada, absolutamente nada, ¿sí? Por eso el llamado de Dios hoy es empezar a atender las necesidades espirituales de nuestra familia. Tenemos que comenzar a partir de hoy y no podemos darle chance a nuestros hijos. Déjalos que crezcan, cuando ellos crezcan que tomen sus decisiones. No podemos hacer eso. Tenemos que empezar ya nosotros. No podemos seguir excusándonos ni justificando a los pequeños de porque son pequeños, no van a entender. No, tráetelos, también van a entender. Y si no entienden la palabra porque son pequeños, van a ver lo que estás haciendo tú, porque tú eres un libro abierto a ellos. Por eso tenemos que saber eso. Desde pequeños ponle alabanza, desde pequeños cítales un texto, desde que están en cuna como Teresita, como Nico, desde pequeños podemos hacerlo. No podemos dejar pasar más tiempo. Si ellos toman una decisión cuando estén grandes y no les enseñamos desde niños, los vamos a perder, se van a desviar, van a perderse, van a tomar decisiones malas. Y mi consejo es que nosotros como papás hagamos lo necesario. Todo lo que está en nuestras manos, hagámoslo. Para cuando ellos crezcan, tomen su decisión. Que no quede en nosotros. ¿Y cuál decisión van a tomar ellos? Pues la mejor. Con la que fueron instruidos. Con la que fueron enseñados. Con la palabra de Dios, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que ponernos, hermanos, ahora sí, ya las pilas para comenzar. Hoy es un nuevo comienzo. Y fíjense que cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio, hermanos, ellos adoraban imágenes, ellos hacían cosas que iban en contra de lo que Dios quería, ¿sí? Fueron infectados y fueron afectados por la filosofía de Babilonia, porque estaban en Babilonia, fueron llenos de muchas ideas paganas en ese tiempo, ¿verdad? Y al igual nosotros en estos tiempos
El mundo, la cultura, la filosofía, las enseñanzas, las influencias, las ideologías nos están infectando también a nosotros y a nuestros hijos. Están siendo de mucha influencia poderosa en nuestra vida. Todo nos está llenando, comerciales, televisión, radio, todo nos está llenando de cosas que no deben de ser. Y estamos cayendo, muchos de nosotros. Y más nuestros hijos. En la mañana veíamos, ¿no?, la apatía de la juventud hoy. Ven a lo mejor a un adulto, a los jóvenes en problemas y... Pero no solamente los jóvenes, también vemos adultos que somos apáticos y lo peor de todo es que somos creyentes. Somos cristianos, ¿sí? El mundo nos ha llenado de eso. Y muy pocos de nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando. Muchos seguimos igual. Y muy pocos de nosotros redireccionamos nuestra vida. Por eso tenemos que saber esto, que cuando detectemos algo así en nuestra vida, hermanos, volvamos a la palabra. No podemos seguir sintiendo este sentimiento de apatía, de que no nos importan los demás. Tenemos que hacerlo. El mundo no nos puede estar influyendo. Incluso, fíjense, nosotros hemos tomado actitudes, ideas, suposiciones que ni siquiera nos damos cuenta que son malas o anticristianas. Hemos estado llenándonos igual que los demás, igual que todo el mundo, de cosas e ideas erróneas en nuestra vida. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si no leemos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de los valores del mundo y los valores de Dios si no vamos a la palabra? Para poder hacer cuentas y darnos cuenta de todo eso, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Cuando un hijo de Dios deja de amar, deja de leer, deja de orar, deja de obedecer la palabra, se pierde la bendición de Dios en su vida. Y lejos de ser de bendición, nos va peor. Somos de tropezadero para los demás. ¿Qué importancia tiene o qué impacto tiene la palabra? ¿Qué impacto tiene la palabra de Dios en nuestra vida? Muchísimo, muchísimo. Si queremos ser familias fuertes o familias que peleen por sus hijos, por sus familias, por sus esposas, por sus esposos, tenemos que empezar a instruirnos primero nosotros y después a los demás. Si la lucha que tenemos como familia es espiritual, ¿cómo vamos a pelear espiritualmente? ¿Cómo? En oración y en lectura. Peleemos igual. Hay un caso ahí en la segunda carta de Reyes, capítulo 6. Yo creo que muchos de nosotros ya lo hemos escuchado. Habla de Eliseo y de su siervo. Dice que Eliseo era un profeta, el profeta de Israel. Pero dice que Siria y Israel estaban en conflicto constantemente. Entonces, cuando el rey de Siria iba a atacar a Israel, el rey de Israel ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, cuando el rey de Siria se entera, dice: hey, ¿por qué hay algún infiltrado? ¿Hay alguien ahí? Y dice: no, tienen un profeta. ¿Cómo? Sí, ese profeta se puede dar cuenta hasta de lo que haces tú, rey, cuando estás en tu cuarto, escondido, solo. Los pensamientos los puede entender él. Y dijo: bueno, tráiganmelo. Vamos, tráiganmelo. Y mandó muchísimos soldados por él. Lo interesante es que iban por él. Y él estaba con su siervo en su choza, tomando café, con ganas ahí, pasando un buen tiempo. Y le dice el siervo, dice: Señor, vienen carros, caballos, soldados por nosotros. Y Eliseo, tranquilo, era hijo de Dios, era profeta. Y le dijo: a ver, tranquilo, dijo, porque son más los que están con nosotros que los que están afuera. Y dice, ahí en el texto dice: el siervo de Eliseo se levantó esa mañana al salir de la casa y vio un ejército rodeado de ciudad con caballos de carros. Y el siervo le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Eliseo le dijo: no tengas miedo. Dijo: el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Y el Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo.
Cuando nosotros queremos realmente pelear por nuestra familia, hermanos, es una batalla espiritual. Dice que no hay lucha contra carne ni contra sangre. Podemos encontrar una victoria en oración, muchas victorias en oración. Y cualquiera que quiera venir a afectarnos como hijos de Dios o como familias, si estamos orando, si estamos firmes en la palabra, vamos a poder decir lo que dijo Eliseo: son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. El enemigo va a venir, pero Dios va a pelear por nosotros. Tenemos que orar y tal vez el enemigo dará la orden y diga: vayan por ellos, pero son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Esa vez yo me imagino que cuando Eliseo oró por su siervo, se fue quitado el velo que tenía y vio ángeles, millares de ángeles alrededor defendiéndolos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: orar a Dios y pedirle que nos defienda, a nuestros hijos, a nuestra familia, a todos los que nos rodean, hermanos. Tenemos que defendernos en oración. Las batallas se ganan en oración, hermanos. Y nosotros como familias de la iglesia tenemos que volver a enfocarnos nuevamente en la palabra de Dios, a leerla. Y una de las decisiones que yo tomé como pastor es esa, de leer. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Y yo sé que a lo mejor van a decir: no, pues que es mucho, todos los días. No importa. No importa. Vamos a leer todos los días. Y van a ver el resultado. Yo les decía, es un mes solamente. Si ustedes quieren seguirlo haciendo después, adelante. Si no, pues háganlo en sus tiempos que tengan chance. En las mañanas de preferencia. Pero vamos a dejarles encaminados cómo tenemos que hacer una lectura, cómo tenemos que hacer una oración, cómo tenemos que hacer un devocional y cuáles son las peticiones que dejamos. Las apuntamos y después vamos a esperar la respuesta en el tiempo que Dios quiera. Y vamos a ir a nuestro libro, a nuestra libreta de devocionales y vamos a ver: Señor, me acabas de responder algo que te pedí hace un año. Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Así que los animo a que lo hagamos, hermanos. No puede haber victoria si no hay lucha. Recuerden, no hay victoria si no hay lucha. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y viviremos con él. El que no me ama, dice Jesús, no guarda mis palabras. Y la palabra que les hablé no es mía, sino de mi Padre que los envió. Y termino con esto. Si Jesús está al timón de nuestra familia, realmente yo creo que este es un buen comienzo. Si realmente dejamos que Jesús dirija nuestra familia, hoy, este día es un buen comienzo. No la semana que entra ni mañana, hoy es un buen comienzo para empezar a instruirnos, para ocuparnos de la vida espiritual tuya y de nuestra familia. Es un buen comienzo hoy. Es importante notar lo que hizo Esdras y Nehemías. Pusieron primero por delante la palabra de Dios antes de comenzar toda su travesía. Todo. Y nosotros es una iglesia de nuevos comienzos también. Dios está haciendo algo nuevo en nosotros y quiere comenzar a hacerlo hoy con nosotros y con nuestra familia. Así que los animo a que estemos orando y vamos a orar para despedir este tiempo. Y recordemos, hermanos, que la Biblia no es un libro mágico que cambia a la gente, no. La palabra de Dios, cuando es entendida y cuando es leída y entendida, esa cambia a las personas. Hay una transformación de adentro hacia afuera. Y es cuando podemos dar un testimonio visible de que Jesús está viviendo en nosotros. Vamos a orar y a despedir este tiempo. Señor y Dios, Padre, te agradecemos, Padre, profundamente porque Tú eres bueno, Señor, y tu palabra siempre es de bendición para nuestras vidas, Señor. Hoy quiero pedirte por la vida de cada uno de mis hermanos, los que están aquí, Señor. Te pido que guardes de sus vidas, primeramente, que traigas paz a sus corazones y sobre todo que hoy pongas en nuestra vida, en nuestro sentir, el hecho de poder levantarnos, de levantar nuestra voz y decir: Señor, ya basta. Hoy queremos tener un nuevo comienzo con mi familia. Hoy quiero experimentar cambios en mi vida, en la de mi esposa, en la de mis hijos.
Queremos tener una familia fuerte, Señor. Hoy queremos empezar a pelear esa batalla, Señor, porque el enemigo está ganando terreno. Y nosotros como hijos tuyos queremos tener una familia fuerte, Señor. Una iglesia fuerte que hable de tu palabra, Señor. Hoy nos ponemos en tus hermosas manos y te pedimos que nos sigas dando ese consejo, esa dirección, Señor. Que nos sigas llevando a esos lugares para poder ver más de tu poder. Así que hoy bendigo a cada familia de esta iglesia y te pido, Señor, que nos sigas dando ese tiempo con nuestros hijos, que nos sigas dando ese tiempo como familia de lectura, ese tiempo de devocional, ese tiempo de peticiones y agradecimiento, Señor. Porque tal vez ahorita no lo vemos, pero cuando la familia está creciendo y avanzando, vemos tu mano de poder en ella, Dios. Vemos a nuestros hijos madurando en la palabra, tomando decisiones sabias, pero sobre todo dependiendo de ti, Señor, cada día. Hoy te damos gracias por este tiempo, Dios, por esta palabra que tú nos diste. Y te pido, Señor, que seamos diligentes, Señor, en lo que queremos hacer. Que nos des la paciencia, sobre todo, para poder ser prudentes y poder enseñar tu palabra a nuestra familia, Dios. Llénanos de tu bendición, de tu espíritu, y danos la gracia que necesitamos delante, primeramente, de tus ojos y delante de nuestra familia, Dios. Ayúdanos a pelear por ella, Señor, y danos las armas y la fortaleza para hacerlo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, y te pedimos también que nos guardes en este día, Señor, que nos bendigas y que nos des esa dirección que necesitamos, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.